Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. La Biblia es el libro más vendido y más leído del mundo, pero aún así mucha gente duda de su veracidad. Hoy vamos a hablar de 9 hallazgos arqueológicos que sorprendieron a escépticos y arqueólogos y comprueban la veracidad histórica de la Biblia. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Quizá te preguntas por el frasco que llevo en el cuello. Lleva tierra del monte del templo y la historia bíblica conmigo. En 1999, esta tierra fue desechada ilegalmente para borrar nuestro pasado, pero los arqueólogos la rescataron con el proyecto de cribado del monte del templo. Puedes ser parte de esta historia y apoyar su labor. Escanea el código QR o revisa el enlace de abajo para un regalo de vacaciones inolvidable. Entonces vamos a hablar de 9 hallazgos que cambiaron la historia de la arqueología bíblica. Y en primer lugar está la estela de Teodán, también conocida como la estela de David. Las estelas son piedras erguidas con inscripciones o símbolos. Hasta principios de los años 90, la mayoría de los historiadores y arqueólogos no creían que el rey David realmente existió. Ellos creían que el rey David era un mito inventado por el pueblo de Israel. Pero eso va a cambiar gracias a la inscripción de Teodán. En 1993, el arqueólogo Abraham Byram y su equipo encontraron esta piedra en Teodán, que está en el extremo norte de Israel. En ella está escrito sobre un rey enemigo que ataca a Israel y logra matar a 2 reyes. Joram, hijo de Acab, y Ocosías, hijo de Joram de la casa de David. Chicos, esta es la única inscripción fuera de la Biblia que menciona al rey David, y más que eso, la casa de David significa su descendencia. Y estos 2 reyes están mencionados en la Biblia. Joram es hijo de Acab con la terrible Jezabel y Ocosías es descendiente del rey David, como pueden ver aquí en este árbol genealógico. Y vean qué increíble, esta batalla también está relatada en la Biblia. En el segundo libro de Reyes, capítulo 8, nos cuenta cómo Hazael, el rey de Damasco, ataca a Israel. Entonces, aquí tenemos una prueba arqueológica concreta de la existencia del rey David y de su descendencia, y también de esta batalla bíblica. Todo eso en esta pequeña piedra. Y el segundo hallazgo es el túnel de Ezequías, quien reinó aquí hace 2700 años. Y en su época Asiria ataca a Israel y a Judá. Y por eso ahora él va a enfrentar a uno de los ejércitos más grandes del mundo antiguo. Y por eso, cuando él sabe que los asirios vienen, empieza una serie de preparativos para esa gran batalla. Después de estas cosas y de esta verdad, vino Senaquerib, rey de Asiria, y entró en Judá, acampó contra las ciudades fortificadas e intentó apoderarse de ellas. Viendo pues Ezequías que Senaquerib venía y que estaba decidido contra Jerusalén, consultó con sus príncipes y sus hombres valientes para que se taparan las fuentes de agua que había fuera de la ciudad, y ellos lo ayudaron. También el mismo Ezequías tapó el manantial superior de las aguas de Gijón y las hizo correr por debajo hacia el occidente de la ciudad de David, porque Ezequías prosperó en todas sus obras. Y exactamente ese túnel que está citado en la Biblia fue encontrado en 1838. Pero, ¿cómo sabemos que es exactamente el mismo túnel? Primero, encaja perfectamente con la descripción bíblica,
pero principalmente porque se encontró dentro de él esta inscripción que nos cuenta cómo fue construido este túnel. Tiene más de medio kilómetro, está completamente oscuro y el agua es helada. Pero si quieren que vayamos allá y filmemos ese túnel de 2700 años que está citado en la Biblia, déjenlo aquí en los comentarios. Pero ahora vamos al tercer hallazgo arqueológico, que es la muralla de Ezequías, que fue construida por el rey Ezequías, también para proteger la ciudad de Jerusalén. Y esa muralla no está mencionada una, sino tres, sino es que 4 veces en la Biblia, y está escrito lo siguiente: también contaron las casas de Jerusalén y derribaron las casas para fortalecer los muros. Lo que el profeta Isaías nos está contando es que en esa época no tenían tiempo de construir una muralla que rodeara todas las casas de la ciudad. Y, por eso, con la prisa y el miedo al ataque de los asirios, construyen la muralla que pasa por encima de casas de la ciudad, lo cual no era algo común en esa época. Y cuando se excavó esa muralla, lo que se encontró fue justamente que pasa por encima de casas de la ciudad, exactamente como la Biblia nos relata. Pero ahora la pregunta que surge es, ¿quién va a ganar esta batalla? Los asirios, con un gran ejército, llegan hasta Jerusalén después de todas esas obras que Isaías hace, y quien gana la batalla es Dios. Miren este pasaje. Por lo tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará en ella ninguna flecha, tampoco vendrá ante ella con escudo, ni levantará contra ella ninguna trinchera. Por el camino por donde vino, por él volverá, pero en esta ciudad no entrará, dice el Señor. Porque yo protegeré esta ciudad para librarla, por amor a mí y por amor a mi siervo David. Sucedió pues que esa misma noche salió el ángel del Señor y hirió en el campamento de los asirios. Y 185,000 de ellos, al levantarse temprano en la mañana, he aquí que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió, se fue, regresó y se quedó en Nínive. Este pasaje nos habla del amor de Dios por su ciudad, Jerusalén. Y al final de cuentas, todas las grandes murallas, construcciones y túneles que Ezequías hizo al final no fueron necesarios porque Dios protegió su ciudad. Y el cuarto hallazgo en nuestra lista son los prismas de Sennacherib. Llegó la hora de hablar del gran enemigo del pueblo de Israel y de Ezequías. Estos 3 prismas hechos de arcilla, escritos en escritura cuneiforme, nos revelan muchas cosas. Estos prismas nos cuentan la historia de la batalla del pueblo de Israel contra Sennacherib, vista a los ojos de los enemigos. Y este hallazgo es tan importante porque cuenta la historia de Israel no solo por nuestros propios relatos, sino por los ojos de los enemigos. Vean lo que está escrito. En cuanto al rey de Judá, Ezequías, que no se sometió a mi autoridad, sitié y capturé 46 de sus ciudades fortificadas, junto con muchas ciudades menores tomadas en batallas con mis arietes. Tomé como botín a 200,150 personas, pequeños y grandes, hombres y mujeres, junto con una gran cantidad de animales, incluyendo caballos, mulas, burros, camellos, bueyes y ovejas. En cuanto a Ezequías, lo encerré como un pájaro enjaulado en su ciudad real de Jerusalén. Construí una serie de fortalezas a su alrededor y no permití que nadie saliera de las puertas de la ciudad. Vean que él no quiere darle ningún crédito a Dios,
Sabemos que él llega hasta Jerusalén, se prepara para la batalla, pero da media vuelta y se va porque Dios mata a sus soldados. Pero en vez de contar que los soldados fueron atacados por Dios, que fueron atacados por una plaga, él va a decir, no, no, no. Yo llegué, rodeé la ciudad, los encerré adentro, pero sabemos que ese no era el plan. Su plan era atacar y conquistar la ciudad de Jerusalén, como todas las demás. Pero eso muestra que realmente no puede conquistar Jerusalén y tiene que irse. Y una vez más nos muestra la veracidad de ese pasaje bíblico. En quinto lugar está la estela de Israel, también conocida como la estela de Merneptah. Esta piedra fue encontrada dentro del templo funerario del faraón, llamado Merneptah. Y en la línea 27 está escrito sobre Israel. Este faraón ataca Canaán y habla sobre el pueblo de Israel. Esta piedra tiene más de 3200 años, es el texto más antiguo jamás encontrado que menciona al pueblo de Israel. Y en sexto lugar en nuestra lista está la tumba del rey Usías. Se encontró la placa que estaba en la entrada de la tumba y en ella está escrito lo siguiente: para este lugar fueron traídos los huesos de Usías, el rey de Judá, no abrir. Primero, una vez más, aparece el nombre de un rey bíblico, un descendiente de la casa de David. Pero ¿por qué al final está escrito no abrir? La Biblia nos cuenta que Usías murió leproso y tal vez años después, cuando hicieron esa placa, tenían miedo de que la gente entrara y tocara los huesos de un rey, especialmente de un rey leproso. El séptimo lugar en nuestra lista es realmente impactante. Habla sobre las 12 tribus de Israel, sobre el nombre de Dios, guerras bíblicas y mucho más. Estamos hablando de la piedra moabita, también conocida como la estela de Mesa. Mesa era el rey de Moab, pero en su época Moab estaba bajo el control del pueblo de Israel y tenían que pagar impuestos a Israel. Porque 40 años antes, Omrí había conquistado toda esa región y en esa piedra, Mesa cuenta cómo luchó por la independencia de Moab. Él va a luchar contra la tribu de Gad, que es una de las 12 tribus de Israel. Y vean en el mapa dónde estaban ubicados. Ellos estaban justo al lado del territorio de Moab. Y en esa piedra está escrito que él toma al Dios de Israel, el tetragrama, el nombre de Dios está presente. Y él toma al Dios de Israel y lo va a humillar frente a Quemos, que era el principal dios de Moab. Va a humillar al Dios de Israel y volver a instituir el culto pagano politeísta en ese territorio, que está al otro lado de Israel. Y esa piedra era del año 830 antes de Cristo. Literalmente tiene 2850 años. Y en ella aparece el nombre de Dios, la tribu de Gad, y nos cuenta sobre esa batalla que también está relatada en la Biblia. Y este tipo de hallazgos contados por los enemigos son aún más importantes para los escépticos, para aquellos que no creen en la Biblia. Mostrarles que esto no es solo una visión histórica del pueblo de Israel, sino que todos los pueblos de la región conocían esos acontecimientos. Y el penúltimo artefacto de nuestra lista está relacionado con Jesús y es la piedra de Poncio Pilatos. Fue encontrada en Cesarea Marítima, junto al palacio donde vivió Poncio Pilatos. Y en ella está escrito lo siguiente: Tiberium Poncio Pilatos, prefecto de Judea, lo hizo y lo dedicó. Está escrito en latín que el Tiberium fue construido por Poncio Pilatos, el gobernador de Judea.
Mucha gente dudaba de la existencia histórica de Poncio Pilatos o de que realmente fue gobernador aquí en Judea en los tiempos de Jesús, y esta piedra eliminó cualquier duda. ¿Qué es el Tiberium? No lo sabemos, pero eso no importa. Lo que nos importa es la comprobación histórica de él como gobernador, porque sabemos que no mucho tiempo después de que él escribe esa inscripción, él va a venir a Jerusalén a juzgar y condenar a Jesús a muerte por crucifixión. Y el último artefacto del que vamos a hablar es el cilindro de Ciro. Este cilindro cambió la historia del pueblo de Israel y también de otros pueblos de esta región. ¿Cómo fue eso? Años antes, el imperio babilónico conquista Israel, destruye el templo de Jerusalén y envía a los judíos al exilio en Babilonia. También exilian a otros pueblos y oprimen a todos esos pueblos y a los judíos. Ellos se sientan en Babilonia y oran a Dios para que algún día puedan regresar a su tierra. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos. Y finalmente Dios va a escuchar las oraciones. El imperio babilónico será destruido por Ciro, el rey de Persia. Y ahora Él va a tomar al pueblo de Israel y a los otros pueblos que estaban exiliados y les va a permitir regresar a su tierra. El regreso a Sión está declarado en ese cilindro. Ese cilindro, chicas, es el texto donde Ciro habla y anuncia a los pueblos que pueden regresar a su tierra. Me imagino a los judíos en la antigua Babilonia escuchando esas palabras, que podrán regresar a su tierra. Y ellos regresan y reconstruyen el segundo templo de Jerusalén. Y ahí comienza un gran periodo bíblico que terminará con la destrucción del templo después en el año 70. Entonces, este pequeño artefacto es el cumplimiento de la palabra divina cuando Dios promete la tierra de Israel a su pueblo. El pueblo fue exiliado, pero regresa gracias a la intervención de Dios y al cilindro de Ciro. La arqueología nos revela mucho sobre la Biblia y también sobre nuestra propia historia. Y por eso creo que es maravilloso estar en la tierra de Israel y poder ver la arqueología de primera mano. Les agradezco a todos por haber visto, un gran beso y nos vemos en la próxima.